Perdón, voy a hacer una consulta. Sí, dale, dale. ¿Alguien ve el simbolito de grabando? Porque no se ve, profe. No, lo acabo de poner. Ah, ahí está, Ah, sí, gracias. yo sí lo Justo, veo. justo. Lo que pasa es que no había, no había empezado a grabar todavía porque tenía que buscar la página para compartir ahora, entonces dije, bueno, la busco y después empiezo a Gracias, grabar y profe. justo me hiciste la pregunta. Muy atenta, muy Buenísimo. bien, muy bien. Bueno, ahora sí. Bien, vamos a seguir un poquitito con lo que estábamos viendo ayer, la vía rectal. ¿Mm? ¿Se acuerdan que estaba dentro de lo que era enteral? Y bueno, por vía rectal hay dos tipos de fármacos que se pueden administrar, los supositorios o las enemas. En la ampolla rectal suele haber una absorción que es bastante errática, no es muy buena la absorción, puede que sí, puede que no, puede que absorba mucho, puede que no absorba mucho. Por eso no es una vía que se utiliza demasiado. Pero sí sirve, sí puede servir mucho cuando, por ejemplo, hay un paciente que está inconsciente. Se usa mucho también, en algunos casos, para las convulsiones febriles, que yo en cualquier momento que yo no le puedo dar nada por boca al paciente, la vía rectal suele ser buena. Y dentro de o sea, la vía rectal, o sea, mejor dicho, voy a reformular, todo lo administrado por vía rectal, después vamos a ver que, como les decía recién, como la absorción es errática, pero también muchos de los fármacos pueden actuar y van a actuar únicamente en el lugar. Con esto quería hacer otra especie de clasificación que no está muy clara acá porque habla en particular de cada una de las vías, pero hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de vías de administración, vamos a ver que está lo que ingresa a la sangre, no importa por qué vía, pero que ingresa a la sangre como para que después se distribuya, y lo que no. Entonces, en base a esa clasificación o en base a esa diferencia, si entra la sangre o no entra la sangre, nosotros vamos a poder decir que tienen un efecto sistémico o local. Sistémico es porque entró al sistema, entró a la sangre, entró al torrente sanguíneo, por el torrente sanguíneo se va a distribuir y va a llegar a un lugar diferente, que es por donde se administra. En cambio, todo lo que sea tópico, en el lugar, va a actuar ahí, no va a entrar a la sangre. Precisamente la vía rectal puede ser de las dos formas. Puede absorberse, llegar a la circulación y ahí tendría un efecto sistémico. O puede tener una acción local, tópica. Una de las ventajas, porque ya vimos que básicamente la vía rectal no tiene muchas ventajas porque es incómoda, únicamente lo puedo, tiene una absorción errática, así que la tiene. Sí me permite administrar un fármaco cuando el paciente está inconsciente. Y otro de los efectos, de los beneficios, digamos, que tiene, es que también evita el efecto de primer paso hepático. La vía rectal evita el primer paso hepático. Ustedes se van a encontrar por acá abajo que
dependiendo de la velocidad de absorción del fármaco, va a ir a parar a las hemorroidales superiores o a las hemorroidales inferiores, que son los plexos venosos que están en el recto, que si va a las hemorroides, perdón, me trabé, si se absorbe por las hemorroidales inferiores y medias, va a evitar el primer paso hepático, y si se absorbe por las hemorroidales superiores, sí va a pasar por el hígado y puede sufrir el efecto del primer paso hepático. Esto básicamente es despreciable. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo anterior. La absorción de un fármaco vía rectal es tan errática que sí, que no, que un poquito de acá, que un poquito de allá. Entonces es como que tampoco se usa demasiado. Bien. ¿Quedó un poquito claro o los embarullé mucho con mi trabadura? Sí, profe, quedó claro. Me alegro. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las vías parenterales, o sea, por fuera del intestino. Entre ellas, obviamente, están obviamente las inyectables y la vía dérmica, cuando yo directamente la pongo sobre la piel. Y dentro de las inyectables tenemos intravenosa o endovenosa, que es lo mismo, lo puedo decir de las dos maneras, subcutánea e intramuscular. La única vía que yo puedo decir que es súper rápida, ¿cuál piensan que es? La venosa. La intravenosa. Claro, porque directamente lo estoy inyectando al torrente sanguíneo. O sea que lo estoy metiendo en el torrente ya en la parte de distribución. Me evito todo. De hecho, a la vía intravenosa se le suele decir las salvavidas, porque cuando yo necesito algo, administrar algo con mucha urgencia, Urgente. obviamente siempre se va a usar la vía intravenosa. Con respecto a la intramuscular y a la subcutánea, y hay otra variedad más que se llama intradérmica, pero esa no se usa mucho para fármacos. Acá ya no podemos hablar de una velocidad o rápida o lenta, no, porque todo va a depender del preparado, de la formulación farmacéutica. ¿Por qué? Porque todo va a depender si yo quiero que el fármaco se absorba más rápido, si yo quiero que el fármaco no se absorba más rápido, que sea un poquito más lento, y todo va a depender de cuál va a ser la función. ¿Cuál va a ser la función? Por ejemplo, uno de los fármacos que más se administra por vía subcutánea es la insulina. Eso ya después lo vamos a ver con más amplio el año que viene, pero la insulina, hay dos tipos de insulina, una que se le dice rápida y otra que se le dice lenta. Eso quiere decir, si es lenta... ¿Sería como de liberación prolongada? Sí. Va a ser de liberación prolongada porque tiene que aguantar durante todo el día o bastante parte del día. En cambio, la que es rápida, no, tiene que hacer efecto lo más rápido posible. O, dentro de todo, mucho más rápido que la otra. Obviamente, en la formulación, entre los excipientes que va a tener la lenta, que es la que me tiene que durar más tiempo, va a tener una sustancia que va a retardar la absorción y se va a ir absorbiendo de a poquito, de a poquito.
de a poquito. ¿Mm? En cambio la otra no. ¿Mm? Con lo que es intramuscular, también pasa lo mismo. ¿Mm? Hay formulaciones que vienen como preparadas, como para que se absorban muy lentamente, y otras que no. Siempre va a depender del fármaco en particular. Entonces no podemos hablar tanto en la subcutánea como en la intramuscular, que van a tener una velocidad determinada. Eso por un lado. Antes que me olvide, hay un medicamento que es un tipo de penicilina, la penicilina benzatínica, que Entendí bien. un mes dura, que se pone duele muchísimo, es dificilísima de poner, y Sí, duele mucho. sí, su efecto dura un mes. Fíjense qué cosas buenas, ¿no? O sea, porque si no tendría que estar poniendo una inyección a cada rato. ¿Cuáles son los inconvenientes? Obviamente que necesito a alguien que sepa hacerlo, excepto la subcutánea. En el caso de las insulinas, todo paciente diabético que tiene que usar insulina, obviamente se lo educa, se le enseña, porque a veces se tiene que poner entre 3 y 4 inyecciones por día, lo cual se imagina que si tuvieran que ir a la farmacia a cada rato a ponerse una inyección sería totalmente incómodo. Entonces, obviamente a las personas que tienen diabetes, que tenemos diabetes, y que se tienen que poner insulina, se los educa, se les enseña para que sepan aplicarla. ¿Es lo mismo aplicarse en la insulina en el brazo o en la panza? Sí, pero duele más en el brazo. En el brazo, ¿Sí? en el brazo y las piernas duele muchísimo. Porque mi hermano se aplica en el brazo y yo también le aplico a veces en el brazo, él nunca se aplicó en la panza. Yo jamás me pude aplicar en el brazo. Y en las piernas menos. A mí particularmente me duele muchísimo. Pero obviamente cada persona va a elegir el lugar que le resulte más cómodo, el lugar que le duela menos. Ahora, por suerte, con las lapiceras que tienen unas agujitas que ni se ven. Sí, Maxi. Igual con el tema de la intravenosa, los casos adversos también son inmediatos. Las reacciones alérgicas también son inmediatas. Sí, como, obvio, todo. Como la alergia a la penicilina. Sí, todo. Profe. Igual la penicilina no se pone endovenosa, es bastante. No, intramuscular y con la reacción intramuscular alérgica. profunda. Perdón, Profe, ¿por Sí. qué duele más en el brazo en vez de la panza? Porque, no sé, a mí se me haría más doloroso en la panza. Ni idea, ¿por qué? Yo calculo que es una cuestión de sensibilidad. Pero el por qué por eso, es lo que yo decía, a mí me duele más. A otras personas les dolerá menos la pierna o el brazo. Eso depende mucho de la sensibilidad de la persona. Profe, entonces la vía subcutánea es más lenta que la vía intramuscular. No. Tienen las dos velocidades diferentes según la formulación del preparado. Si el preparado tiene alguna formulación que haga que se absorba lento, se va a absorber lento. Si no tiene un preparado que que lo absorba lento, se va a absorber más rápido. No hay una velocidad, decir que esta es más rápida, aquella es más lenta, no. Tanto la intramuscular como la subcutánea, puede haber preparados rápidos, puede haber preparados lentos. Y aparte también intervienen
poco lo que es lo externo. Si yo quiero hacer que se absorba más rápido, aplicando calor en la zona de donde se aplicó la inyección o masaje, ese fármaco que se inyectó se va a absorber más rápido. ¿Por qué? Porque tanto con los masajes como con el calor, yo voy a provocar una vasodilatación. Y precisamente tanto en lo que es subcutáneo como en lo que es intramuscular, se va a absorber por los capilares, que son la parte más finita y chiquitita de los vasos sanguíneos, que están distribuidos por todos lados, debajo de la piel, entre los músculos, es por ahí por donde se va a absorber. Tampoco puedo decir que la vía intramuscular o subcutánea sean más rápidas o más lentas que la vía oral. Así como dijimos que la vía intravenosa era la más rápida de todas, y que era obviamente mucho más rápida que la vía oral, acá no puedo decir que ni la subcutánea ni la intramuscular sean ni más rápidas ni más lentas que la vía oral, porque todo va a depender de la formulación del preparado, si tiene algo para que se absorba despacito o si no lo tiene. Profe, le hago Sí. una consulta. Y con el hierro, Sí. ¿no? Con lo que usted explicó recién, de que haciendo masajes y dándole calor se absorbe más rápido. Pues generalmente dicen que el hierro no te tenés que ni sobar ni tocar. No, porque tiene que dar ahí. Si es formulación inyectable, no. Tiene que, o sea, Se tiene que absorber solita, no hay ningún tiene tipo que de absorber ayuda. solito, exactamente. Ahí está. Es más, yo te diría que la mayoría de los fármacos no hay que hacerlo, porque ya la formulación viene para que se absorba de una determinada manera. ¿Qué es lo que pasa? Es lo más común, porque ¿qué pasa cuando te ponen una inyección? Duele. Duele y te fregás. Exactamente. Ay, mi colita. Pasa eso. ¿Quién pone inyecciones de los que están en farmacia? ¿O los que no? Yo, Sonia. Sonia. Sofía, Sofía. ¿Dónde Sonia. se ponen? ¿Dónde se ponen las inyecciones intramusculares? en la cola. En la parte superior derecha. Me estoy imaginando el dibujito. Lo dividís, En la digamos, el cola. cachete lo dividís en 4. Superior derecha. Exacto. Esas cachas. Sería cuadrante superior derecho. Mauro, ¿no? Mauro, ¿andás por ahí? Mauro es un especialista en esto, Él sabe por qué se lo digo. Se divide primero en 4 cuadrantes. O sea, desde la prolongación de la raya de la cola y los cachetes por la mitad. ¿Dónde me dijeron que se pone la inyección? En la superior derecha o izquierda, depende de quién haga. En cualquiera de las dos. ¿Por qué? Si yo pincho acá abajo, puedo pinchar algún nervio o vaso sanguíneo importante. Entonces, siempre se ponen acá arriba, siempre. Tratando de buscar la parte más carnosita. Bien. Esperen que vuelva.
Bien, ¿cuáles son los inconvenientes? ¿Cuáles son los inconvenientes de las vías inyectables? Excepto, bueno, ya sabemos que las subcutáneas, en el caso de la persona que es diabética, pero hay otras cosas que se aplican por vía subcutánea. Por ejemplo, Las vacunas antialérgicas. las vacunas, cualquier tipo de vacuna, menos la sal que va en la boca. Bueno, pero esa igual es para los chicos. La heparina. Profe, una consulta. La heparina, muy bien. Sí, mi Maxi. Esa vacuna vieja que dicen que ponía los milicos que curaba todo. La vacuna que ponían los milicos que curaba todo. Esa que después te quedaba la cicatriz en la espalda. Cosa que no me acuerdo cuál era, pero no te curaba nada. No es que te cura todo, ¿eh? Directamente nada. No, tanto como nada no, ¿eh? Pero no me acuerdo cuál era. No me acuerdo cuál era. Pero tendría que revisar el calendario de vacunas para ver qué vacunas se aplica a los 18, que era la edad de la conscripción. Bien. Volvemos a las desventajas. Necesita personal calificado. Dolor, molestia en la zona de inyección. Bueno, acá les habla de que puede provocar transmisión de enfermedades infecciosas como hepatitis B, HIV. La realidad es que si uno va a ponerse una inyección a un lugar donde se trabaja seriamente, en cualquier ámbito de la salud y obviamente en la farmacia, esto ya es medio como que es muy raro. Sí se puede provocar flebitis, que se inflamen las venas que están en la zona de donde se puso la inyección. Bien. Esto es tanto para la subcutánea como para la intramuscular. Ahora, esto se los voy a preguntar a ustedes, sin que lo leamos. ¿Evita el paso hepático o no? Las inyectables. No. Sí, lo evita porque va directamente al torrente sanguíneo. Claro. En ningún momento tiene un paso previo por el hígado. Sí, después va a pasar para metabolizarse y para que se vaya. Pero Profe, ¿me también, podría repetir lo que dijo, por favor? ¿Qué, Estefi? Que si evita o no el paso hepático. Esa era mi pregunta. ¿Lo evita o no lo evita el efecto del primer paso hepático? Y sí, profe, porque no pasa por el hígado. Es intramuscular, ¿no? Intramuscular, subcutánea o endovenosa. Cualquiera de las tres. ¿A vos qué te parece, No, no Estefi? pasa. Calles la boca, Fiamma. Que no pasa porque va directamente al torrente sanguíneo. Exactamente. Buenísimo. Lo cual no quiere decir que después sí vaya al hígado, pero para metabolizarse y eliminarse. Bien. Vía dérmica. ¿Dónde se aplica? En la piel. En la piel. ¿Cereal puede ser el parche anticonceptivo?
Es una de las cosas. Por lo general, todo lo que es vía dérmica queda en la piel. Los parches tienen un mecanismo diferente. Y los parches, por más que se apliquen en la piel, Hacen como una liberación de... son sistémicos, son de absorción sistémica. Ahora vamos a ver por qué. Eso es mucho más interesante que lo que está acá. ¿Ven cómo está formada la piel? Que tiene una parte que es la masa externa, que es la epidermis, la endodermis y la hipodermis. La epidermis, que es la parte más externa, esperen que los voy a torturar con mis dibujos. Yo entiendo más sus dibujos, profe. Espera que primero vamos a borrar todos los dibujos, esta cola fea. La piel, que tiene 3 capas, la epidermis, espera, me falta, es la más finita de todas, la mesodermis, que es la del medio, y la hipo, la de abajo de todo. En esta de acá abajo de todo, y entre estas dos, están los vasos sanguíneos. Esto supuestamente es un vaso sanguíneo. ¿Qué pasa? Para que un fármaco pueda entrar a la circulación general, tiene que atravesar ¿cuál de todas estas capas? La epidermis. Tiene que atravesar la epidermis. Si yo aplico un fármaco que se queda acá, que no pasa esta capa, es de uso tópico. Uso tópico. ¿Qué puede ser? Un corticoide, un antibiótico, un antimicótico. Hay montones de fármacos que vienen precisamente de vía tópica dérmica. Bien. Pero el parche es algo un poquito más particular. ¿Por qué? Esta capita, esta última capita, está formada por un montón de celulitas. Bueno, un montón de celulitas que están todas pegaditas una a la otra. Sí, están todas pegaditas. Así, porque son medio cuadraditas. Están todas pegaditas y por eso hacen la capa, que impide que entre cualquier cosa, porque si no, es nuestra defensa, es lo que nos separa el interior de nuestro cuerpo del exterior. Entonces, esa capa tiene que estar bien cerradita, para impedir que entren gérmenes, que entren cosas, y todo ese tipo de cosas. Que no esté inflamada, que no esté enrojecida, que no esté nada. Bien. Cuando yo aplico un parche que se aplica acá en la piel, este parche son como las curitas. Creo que las curitas tienen la parte del pegamento y en el medio como que tienen esa almohadillita. Pero, a diferencia de la curita, vamos a hacer un dibujito de un parche así. Todo esto de acá alrededor es lo que pega, porque tiene que ser bien oclusivo. Y acá en el medio es donde tiene el fármaco. Cuando se aplica, cuando se pega el parche sobre la piel, ¿qué pasa cuando ustedes se dejan un rato largo la curita? ¿Qué le pasa a la piel? Se queda como pegajosa, le cuesta, tira todos los pelitos. Bueno, ya eso ni hablar. Queda blanca. Abre los poros. Cambia de color.
Cambia de arruga. color, como que se ablanda, como que se Se arruga. arruga. Bueno, eso es lo que hace el parche. Produce lo que se denomina una maceración de la piel, precisamente por la transpiración. Y estas celulitas, que estaban así todas pegaditas, se abren. En vez de estar bien pegaditas, permite el paso del fármaco. Una vez que permitió el paso del fármaco, va a ingresar al torrente sanguíneo por los capilares que están en la piel. Así es cómo funciona el parche. Entonces el parche, por más que se ponga en la piel, no es tópico, sino que es sistémico, porque entra a la circulación. Y por eso también, nunca hay que sacar el parche y volver a ponerlo en el mismo lugar. Siempre hay que ir rotando el lugar de colocación de los parches. ¿Por qué? Porque cuando yo saqué el parche, la piel que está ahí abajo ya está toda separadita. Si yo vuelvo a poner el parche ahí, todo lo que está acá dentro del parche está formulado para que, pasado el tiempo en el que se separan las células y permite el ingreso, si yo lo pongo directamente a uno en un lugar donde las células ya están separadas, va a entrar todo junto muy rápido, muy de golpe, y no es lo que yo quiero. Eso por un lado. Y por el otro lado también estaría dañando la piel, porque la piel necesita volver a tomar precisamente esa conexión, que las celulitas vuelvan a estar pegaditas unas al lado de la otra. Bien, quedó Profe, sí. lo mismo pasa con esas bandas para los deportistas que se ponen en ciertas partes que les duelen. No, ¿Qué eso es lo que eso? hace, sí, el stretch o algo así. No, eso lo que hace es, porque eso no tiene ningún tipo de fármaco. Lo que ¿Qué es lo hace, que tiene? En el músculo. claro, es como que sostiene el músculo, como que lo agarra, lo lleva para acá, lo trae para allá. No se Bueno, vuelva a desgarrar o... Yo eso es lo pensaba que tenía fármaco. no tiene fármaco. Bien, Profe, sí. yo no entendí muy bien el tema de la separación que dijo usted. ¿Qué bien es lo que se separa? ¿Qué son las células? Las células de la capa externa de la piel, para permitir el Se paso, separan para que pueda ingresar el fármaco. Sí, perfecto, listo. Eso quería saber. Perfecto, gracias. Bien, entonces, obviamente cualquier cosa que yo ponga acá arriba, si yo el fármaco lo pongo acá arriba, va a actuar únicamente acá arriba. Y si está lastimado, ¿qué va a pasar? ¿Hace efecto en la siguiente capa o no? ¿En la isodermis? Va a entrar, porque está lastimada. Todo lo que es de vía dérmica va a actuar acá arriba, tópico, en el lugar, ahí. No tiene que entrar. Bien. Profe, una preguntita. Sí. ¿Los parches para dejar el pucho es el mismo mecanismo? Exactamente lo mismo. Cualquier tipo de parche. Cualquier tipo de parche. Nada más que va a variar el fármaco que tenga. Si son parches anticonceptivos, van a tener anticonceptivos. Si son parches para dejar de fumar, van a tener nicotina. Si son parches de estrógeno, van a tener estrógeno. Si son parches de testosterona, van a tener testosterona. Pero el mecanismo en la forma que ingresa el fármaco al organismo es siempre el mismo, independientemente de lo que tenga. Bien. Y la otra vía, también tópica en el lugar, es la inhalatoria. La inhalatoria que
No hay muchos fármacos, excepto los broncodilatadores y los corticoides que se utilizan para el tratamiento del asma. No hay muchos más. Los típicos inhaladores, que eso después cuando veamos la parte de asma lo vamos a ver muy bien. Pero bueno, y acá pasa lo mismo o algo similar a lo que ocurre con el recto, con la vía rectal. ¿Por qué? Porque también tiene una gran superficie de absorción, pero yo no quiero que entre, en teoría. Después vamos a ver que los fármacos que se van a utilizar, quiero que actúen ahí. Uno para broncodilatar y el otro para desinflamar. Pero básicamente yo no quiero que ingresen. Pero a veces puede llegar a ingresar si están mal hechas las inhalaciones. Si están mal hechas las inhalaciones, si no hay un tiempo correcto entre una inhalación y la otra, o si no se respetan las dosis de las gotitas que se tienen que poner en un nebulizador, indudablemente van a ingresar al torrente sanguíneo. Pero eso lo vamos a ver después cuando veamos la parte de asma, porque si lo explicamos ahora, cuando lleguemos a la parte de asma ya nos olvidamos. Lo digo por experiencia. Bien. Y se nos terminaron las vías de administración. Acá tienen un cuadro comparativo de las vías de administración con algunos ejemplos, ventajas, desventajas. Pero antes de pasar a esto guárdenselo, cópienselo, imprímanlo, porque me encanta preguntarlo en los exámenes. Ventajas y desventajas de cada una de las vías de administración. Y les tiro una fácil. Después cuando las lean se van a dar cuenta que son totalmente lógicas. ¿Cuáles son las vías que evitan el efecto de primer paso hepático? Intravenosa. Intravenosa, intramuscular. Muscular. Claro, esas serían las vías Todas menos parenterales, la oral. parenterales, Todas ¿no? menos la oral, profe. Todas. Menos. Todas menos la oral. Muy bien. Así es más fácil, como dijo Jessy. ¿Cuál me evita el efecto del primer paso hepático? Todas menos la oral. La oral, no una que vaya a la boca. ¿Se entendió? ¿Qué quise decir con eso? La sublingual. La La que le sublingual, profe. ingiero. Muy Solo bien. las que ingiero. Exactamente. Cualquiera que si la trago, sea un comprimido, sea un jarabe, sea un caramelo, va a sufrir o puede llegar a sufrir efecto de primer paso hepático. Muy bien. Bien, esto se los dejo para que lo lean tranquilos ustedes. Ahora vamos a ver un poquitito lo que es la distribución. Ya habíamos visto que la distribución se producía en la sangre, ¿no? Pero acá hay algo que es muy importante. Una vez que el fármaco se absorbió, no importa por qué vía, excepto que sean las tópicas, porque se tiene que quedar ahí, el resto de las vías se van
a absorber por distintos lugares, pero siempre van a llegar al torrente sanguíneo. Ahora, el torrente sanguíneo lo que va a hacer es distribuir ese fármaco, llevarlo a donde tiene que hacer el efecto. ¿Se acuerdan que cuando nosotros tomábamos el fármaco estaba el principio activo acompañado de qué? De excipientes. De los excipientes. Y para poder absorberse, ¿qué necesitaba hacer el fármaco, el principio activo? Liberarse. Liberarse de los excipientes. No solamente que necesita liberarse de los excipientes para poder absorberse, sino que ahora vamos a ver que para que el principio activo pueda hacer su efecto, tiene que estar en forma de fármaco libre. ¿Qué quiere decir esto en forma de fármaco libre? Bueno, no tiene que estar unido a nada. Tiene que estar el farmaquito ahí solito, sin que esté unido a nada. Ya vimos que en la liberación se sacaba a los excipientes. Pero resulta que en la distribución, o sea, cuando va por sangre, el fármaco siempre va unido a proteínas. Tiene una fijación a proteínas de la sangre, a proteínas plasmáticas, que operan, digamos, de transporte. Como que se unen al fármaco, o el fármaco se une a las proteínas, y estas proteínas lo transportan. Eso por un lado. Aparte del transporte, o sea, de llevarlo hacia donde tiene que llegar, también protege, digamos, por decirlo de alguna manera, que ese fármaco haga el efecto en otro lugar donde no lo tiene que hacer. Entonces, en la distribución, cuando está yendo y viniendo por todos lados hasta que llega al lugar donde va a hacer el efecto, el fármaco va unido a proteínas. Hay unas cuantas proteínas transportadoras de fármacos, pero la más común, la que más se ocupa de esto, es la albúmina. Es una proteína que se ocupa, entre otras cosas, de transportar fármacos. Ahora, cuando el fármaco llegó al lugar donde tiene que hacer efecto, o sea, tiene que ingresar a una célula, ¿podrá entrar con la proteína? No. No. Ya vimos que el ingreso o el paso a través de membranas de un fármaco siempre era por transporte pasivo. Si yo quiero meter a la proteína con el fármaco, ahí de la única manera que lo puedo meter es con alguno de los mecanismos de transporte activo. Vamos a un ejemplo tonto. Si estuviéramos yendo a la sede, nos pasa a buscar Maxi, vamos en el auto y llegamos. ¿Cómo entramos a la sede? Claro, tenemos que bajar del auto. Por la puerta. Si no, no podríamos pasar por la puerta, ¿no? Tenemos que estar libres del transporte. Clarísimo eso. Eso es lo que hace. Para poder ingresar, para poder atravesar cualquier membrana, tiene que soltarse de esa proteína o liberarse de esa proteína transportadora. A su vez, esta unión a las proteínas
también me va a servir de reservorio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo una determinada cantidad de fármaco dando vueltas por todo mi organismo, pero necesito un poquitito nomás. Entonces, obviamente, hay un poquitito que se va a soltar de las proteínas y hay otro poquitito que va a estar todavía unido a proteínas. Cuando haya terminado de hacer el efecto donde lo tenía que hacer y se va para otro lado, se suelta otro poquitito de fármaco de las proteínas y sigue haciendo efecto. Por eso, como que esto de la unión a proteínas también actúa de reservorio, no solamente de transporte. Se libera un poquito, se libera de la proteína un poquito, entra, hace su efecto, terminó de hacerlo, se va, viene otro poquitito, hace su efecto, se va, viene otro poquitito y así. Y así hasta que se termina. Y por lo general siempre hay un equilibrio entre la fracción, esa que está haciendo el efecto, la fracción de fármaco, ¿no? Que está haciendo el efecto, y la fracción que está ahí enganchadito con las proteínas. Bien. Esto es importante, ¿por qué? Porque determinados fármacos pueden, si se dan junto con otro, ser desplazados de su unión a proteínas. Cuando yo estoy dando, no uno, si yo estoy dando un solo fármaco no pasa nada, pero si yo doy 2 fármacos y uno es medio patotero y me desplaza al otro fármaco de la unión a las proteínas, ese fármaco que fue desplazado me aumenta mucho la concentración de fármaco libre y puedo llegar a una dosis tóxica. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto antes de Sí. la concentración mínima efectiva, la concentración mínima Eficaz, sí. tóxica? Bueno, esto de la unión a las proteínas, en esa ventana terapéutica, en ese espacio que hay entre una línea y la otra, está comprendido. Se supone que yo ya sé que tiene una buena unión a las proteínas, entonces eso lo tengo considerado para ver cuál es el índice terapéutico. Ahora, si yo lo combino con otro fármaco, que es como decía antes, que es medio patotero, y me lo saca de la unión a las proteínas, puede ocurrir que, como tengo mayor cantidad de fármaco libre, que haga que llegue o que pase. Ya no sería eficaz, sería tóxico. Exactamente, ya pasaría a ser tóxico, con la dosis normal. Ese es el tema, porque una cosa es que si la dosis es 10 miligramos y yo tomo 50 miligramos, obviamente que va a ser tóxico. Sí. Pero si yo tomo 10 miligramos y vino de la barra brava y me rajó a todo el fármaco de la unión a las proteínas, se puede llegar a la toxicidad, pero con la dosis normal. Con la dosis normal. Este es uno de Profe, los... una consulta. Sí. Usted cuando habla que viene otro fármaco y empuja o lo libera de la proteína. De la unión a del proteína, otro, sí. ¿qué quiere decir? Que primero tomamos una pastilla y después llegamos a tomar otro medicamento aparte. Sí, tenés que tomar 2 como mínimo. Claro. Sí. Entonces si eso es lo uno que... solo, no, o sea, no hay problema. Pero acá como mínimo tiene que haber 2 fármacos. Uno que tenga ¿Y más cuando es un afinidad. fármaco que tiene 2 drogas? ¿Un fármaco compuesto? No, porque ahí ya está considerado. Claro. El tema, y
a lo que yo quería llegar es que esto es importante, porque muchas veces se puede producir una toxicidad por esto. ¿Y a qué estará a ver, ¿con qué estará relacionado? ¿Con qué piensan ustedes que puede estar relacionado? Si yo voy al médico, el médico va a saber que si yo estoy tomando tal cosa, no puedo tomar esta otra. ¿No? Sí. ¿Y con qué puede estar relacionado que yo tenga un problemita porque hice algo que no debía? Porque uno se Con los medica. principios activos. Porque puede tomar algo que uno se medica solo sin que el médico lo diga. Claro, por la automedicación. La automedicación. Sí, me lo dijo el chino, que tenía esta pastillita que era bárbara. Y yo estoy tomando otro fármaco. Ese es uno de los motivos. Ese es uno de los motivos por los cuales puede ocurrir esto, puedo llegar a un nivel tóxico de un medicamento normal, que no me hubiera provocado toxicidad si no me hubiera tomado lo otro por cuenta mía. Ese es uno de los motivos. La automedicación, uno de los riesgos precisamente es eso, provocar toxicidad, porque no sé qué es lo que estoy tomando. No sé si no me lo va a sacar al otro fármaco de la unión a las proteínas o no. Ese es uno de los motivos. Otro de los motivos es que yo voy al médico y no le digo que estoy tomando algo. No le digo porque me olvidé o porque considero que no es un fármaco o estoy tomando algún yuyo. Algún té de yuyo. ¿Los té de yuyo son medicamentos? No. Homeopático. Sí, No son medicamentos. Sí, No son medicamentos. sí lo son. ¿Son? Sí. Muy bien. Todos ¿Los los no se basan en los yuyos también? Entonces me estoy automedicando. Terapéutica. Tienen acción terapéutica. Obvio. Si te tomás un té de tilo, ¿para qué lo tomás? O un té de valeriana. Pero son más naturales. Mira. Claro, pero es natural, es un sedante natural. ¿Y? Claro. No deja de ¿Es ser un sedante? sedante. No. Sigue siendo un sedante. También hay de buscapina. El té de buscapina. El Big Vaporub. ¿Es un medicamento? Sí. Sí. Obvio que sí. Ahora, hija, quédate quieta, agárrate vuelta. El tecito, no me acuerdo cómo se llama. El tecito caliente. El Tevic. El Tevic. El Tevic. El Tevic sí, tiene paracetamol y fenilefrina. Paracetamol y fenilefrina tienen. ¿Es un medicamento? Sí. Los yuyitos. Una pulga. Los ¿Viste? yuyitos Una pulga tenía mamá, ¿viste? que compramos en la farmacia o en la dietética o en la góndola del chino son No tenés que tocar la perra. tienen principios activos. ¿Qué diferencia hay en la cantidad? En la concentración de ese fármaco. Profe, sí. Alteran el sistema nervioso y la presión arterial Mira también. una pulga, tenías. Paren. Mira, te saco una pulga. Aguantame un cachito. Eso, los micrófonos, Los micrófonos, por favor. Porfis.
¿Viste? Te sacó una pulga, mamá. Eso porque estás con la perra. ¿Qué te dije? No nos escucha. Ahí está. Bien, la realidad es que Perdón, fui yo. no pasa nada. Fui yo, perdón. Ya nos enteramos que le sacaste una Porque mi pulguita nena a tu justo hija. estaba con la perra y se le subió y me decía que le picaba. Y digo, ay, no, ¿qué hiciste? Perdón. No Ahora me le di vas a tener cuenta que tenía el micrófono abierto, perdón. Ahora le vas a tener que poner una pipeta a tu hija, pobre. Bueno, volvemos. No, sabés que está en tratamiento mi perra. Está en tratamiento, entonces no dijo que se acerque porque está en tratamiento. Y recién estaba yo acá anotando en el cuaderno y salió afuera y se ve que la tocó y se le subió una pulguita. Ay, Dios, la había matado. Sí. Bueno, entonces, métanse en la cabeza que todos los yuyos que compramos en la farmacia, en la dietética, en la góndola del chino, porque los tecitos tienen lo mismo, son medicamentos. Y si yo voy al médico le tengo que decir, sí, pues yo me tomo unas valerianas, tomo té de tilo, tomo pezuña de vaca, té de pezuña de vaca, bueno, hay de todo. ¿Mm? No, la CBC no, Maru, quédate tranquila. Son yuyitos con gusto nomás. Básicamente eso. O sea, todos los yuyos. Dicho, ¿ustedes saben de dónde sale la aspirina? No. De la planta. De una planta. No me acuerdo. Es como un De la árbol, corteza ¿no? del sauce. De la corteza del sauce. ¿Se imaginan cada vez que te duele la cabeza masticarte una corteza de sauce? No vas a terminar con dolor de cabeza, vas a terminar con dolor de cabeza, de dientes, obviamente la industria farmacéutica lo armó como para que lo podamos tomar más fácil. Bien, entonces, Profe, tengan en cuenta eso. Sí, Nadia. te hago una consulta. Está como, ay, no me acuerdo bien el nombre, clavo de olor, algo así. El clavo de olor, no. Es más, el clavo de olor es un condimento. Ah, tipo, no vendría, no cuenta como un medicamento, creo que lo ponen en la, ¿puede ser? ¿Cómo? Verá, justo se escuchó mal. A ver, hacer la pregunta de nuevo, perdón. Que hay gente que hay gente que cuando le duele la muela se lo muerde. Sí, hay gente que cuando le duele la garganta se pone un pañuelo de seda. Sí. Ah, pero o sea, por más que lo muerda y esas cosas, no, es X. O sea, porque a mí una vez me dolía la muela y me decían, bueno, comprate clavador. Y yo tipo, no me hace nada. Y me compré y yo lo mordía, pero nada, cero. ¿Qué es las hojas de coca? O sea, lo mismo que nada. Bueno, ahí sí, Mauro, con una hoja de coca lo más probable es que se te pase. El clavo de olor. ¿Sabes lo que es el clavo de olor, Profe, Mauro? y todos los tipos... Aguantame un cachito. Anda al súper y busca clavo de olor. Sí. ¿Y todos los tipos de té son medicamentos? ¿Todos los tipos, digamos, de todos los tipos de yuyos? No de todos. No de todos. Y, a ver, o sea, los que están en el chino, en la góndola, esos quizás tienen tan poquita concentración que ni siquiera lo podemos catalogar como fármaco. Se varía por porcentaje, digamos. Sí, por lo general sí. Pero hay muchos que se venden en las dietéticas o en la misma farmacia que sí. Profe, ¿y el anís estrellado? No, Que tampoco. Tampoco. Bueno, en mi farmacia vendemos y tenemos un montón de tipos, por eso le preguntaba. Sí. Es que hay farmacias que trabajan con herboristería. Sí, eso ya lo vamos a ver el año que viene en laboratorio, que tenemos la parte precisamente de fitofarmacia. El año que viene terminando, pero bueno. Bien. Profe, ¿y un tecito de floripondio? Bueno, Mauro, eso te va a mandar
Almuere, dejate hinchar con esas pavadas. Lo relaja demasiado. Bien. Básicamente recuerden eso. Y vamos a ver también que hay determinados factores que también van a influir precisamente en la unión a estas proteínas plasmáticas. Una de ellas es la edad. En los recién nacidos, esta unión a las proteínas es mucho menor. En los ancianos y en las embarazadas suele haber lo que se denomina una hipoalbuminemia, una disminución de la albúmina. Con lo cual, si yo tengo menos albúmina, obviamente voy a tener menor cantidad de transporte. Perdón, ¿se escucha mucho ruido? ¿O me escuchan bien? Más o menos. Más o No, menos. Se escucha no, porque un están los poquito. jardineros en la casa de al lado y están haciendo un despelote. Esperen que voy a cerrar la puerta. Ahí está. Ahora por lo menos se escucha. Yo era como que los tenía acá en el oído, pero yo lo que no quería es que lo captara también el micrófono para no jorobarles el audio a ustedes. Bien. Entonces, hay que tener. Estas son cosas que van a ir, obviamente, variando con distintas cosas, pero bueno, sepan eso, sepan que hay factores que pueden modificar esta unión a las proteínas porque o hay poca o hay mucha. Bien. Esperen, déjenme ver esto. Bien, ahora les empieza a hablar un poquitito, porque vieron que estábamos hablando de la distribución, y acá les habla un poquitito de lo que es la distribución a través de la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica, como su nombre lo dice, es una barrera, hemato, de sangre, encefálica, de cerebro, encéfalo. ¿Qué es lo que hace esta barrera? Es un filtro. Es un filtro que va a tratar de impedir, que llegue al cerebro cosas que lo puedan contaminar. Hay muchos fármacos que atraviesan la barrera hematoencefálica y algunos que no. El por qué atraviesan o no atraviesan la barrera hematoencefálica algunos fármacos, eso está determinado por el tamaño de la partícula del fármaco. De esto quédense con eso. Bueno, acá les habla también del ojo, no le den mucha bolilla a eso. Barrera placentaria, otra cosa importante. ¿Por qué? Porque hay muchos fármacos, les diría que casi todos, que atraviesan la placenta y llegan al bebé. Y es por eso que la mayoría de los fármacos están contraindicados en el embarazo, porque pueden llegar a provocar, obviamente, un daño fetal. Perdón, un daño embrionario, si es hasta los 3 meses, o fetal si es desde los 3 hasta los 9 meses. Entonces, hay muchísimos fármacos que atraviesan, que pasan la placenta y pueden afectar
Disculpe, la profe. gestación. Sí, Hasta 3 meses embrionario y después de 3 meses. fetal. Eso, la diferencia es entre embrión y feto, es porque los 3 primeros meses son los 3 más críticos, porque ahí es donde se está formando todo, donde se están formando todos los órganos. A los 3 meses ya se formaron todos los órganos, y desde los 3 meses hasta los 9 meses, hasta el momento del parto, esos órganos que ya están todos formados, están madurando. Pero en el periodo embrionario, que es en el momento en el que los órganos se están formando, obviamente son los más peligrosos. Bien. Es por eso que se puede generar un aborto espontáneo, muchas cosas tomando cosas que no se tienen que tomar, ¿no es cierto? Exactamente. Exactamente. Algunos precisamente de los efectos pueden llegar a provocar un aborto espontáneo. Bien. Acá les habla un poquitito de lo que es el volumen de distribución. Y si establecemos el concepto de volumen de distribución, que es el volumen teórico en el que estaría disuelto el fármaco para alcanzar en todo el organismo una concentración similar a la plasmática. ¿Qué significa esto? El volumen de distribución es un volumen teórico en el cual estaría distribuido el fármaco en todo el cuerpo y que es igual a la concentración plasmática, a la concentración que hay del fármaco que está dentro de la sangre. Esto, no se preocupen. A mí me interesa que recuerden esas... No entendía eso, el volumen de distribución. ¿Cómo, Cintia? Que no lo entendí. No te preocupes, olvídate. Yo se los leí como para que, porque estaba acá y siempre alguien pregunta, pero no es tan importante. A mí lo que me importa más es que sepan cuáles son todas esas barreras que pueden o no pueden atravesar los fármacos. Barrera placentaria, y después, un poquitito más adelante, que acá ya estamos hablando de la eliminación del fármaco, que es la metabolización y la excreción, vamos a ver que no solamente el fármaco se va a eliminar por riñón, se va a excretar por riñón, perdón. Vamos a ver que determinados fármacos también se van a excretar con la leche materna. Con lo cual, y es por eso que también van a estar contraindicados muchos fármacos, porque precisamente pasan a la leche materna, entonces en el periodo de amamantamiento hay muchos fármacos que están contraindicados. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa si la mamá que está dando la teta tiene que tomar un fármaco sí o sí porque es cuestión de vida o muerte? ¿Qué se hace? Tiene que dejar de amamantar. Claro, se le suspende el pecho. Se suspende la lactancia materna. Se suspende la lactancia materna. ¿Por qué? Puede tener problemas la criatura. Bien. De todo esto que viene ahora, se van a encontrar las vías de eliminación. Con respecto al metabolismo de los fármacos, no se hagan demasiado problema, porque la verdad
que todas las reacciones fase 1, reacciones fase 2, son cosas demasiado técnicas y no son quizás necesarias para el mostrador de farmacia. Sí me interesa que reconozcan y que sepan y que se acuerden muy bien cuáles son las vías de eliminación. Ya sabemos que el hígado metaboliza. El metabolismo que ocurre en el hígado, bueno, sencillamente es transformar el fármaco en metabolitos. Esos metabolitos es lo mismo que el fármaco, pero como que sin actividad y más chiquititos, por decirlo de alguna manera, cosa que sean más fáciles de excretar, de que salgan de mi cuerpo. Vías de eliminación renal, biliar fecal, pulmonar, y otras vías como saliva, sudor, lágrimas, pelos, piel. El 90% de los fármacos, y esto grábenselo, se elimina por vía renal. Es el riñón el que se ocupa de excretar a los fármacos. Algunos, por ahí un poquitito, van a ser por vía fecal. Por vía pulmonar, fíjense, anestésicos. La anestesia, anestesia general, no una anestesia local. Cuando te ponen la anestesia general ¿cómo se llama? Para operarte. Y el alcohol. El alcohol también se elimina por vía pulmonar. De hecho, por eso se puede hacer la alcoholemia. Bueno, acá les dice bien clarito, leche materna, importante efecto en el lactante. Bien. Después empieza a hablar un poquitito de la anatomía del riñón, bla, 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 bla. Esto no nos vamos a preocupar acá porque después en algún momento lo vamos a ver en anatomía. Acá les habla también de eliminación. Nos vamos a quedar con lo que vimos entre ayer y hoy. Esto de la... Ayer empezamos con las vías de administración, hoy seguimos con las vías de administración, y vimos un poquitito también de lo que es la parte de metabolismo y excreción. Así, muy por encima. ¿Y por qué quiero llegar a esto tan importante que es la farmacodinamia? Porque básicamente la farmacodinamia me habla de el mecanismo de acción. ¿Cómo es que ese fármaco va a hacer el efecto que yo estoy buscando que haga? Por eso es muy importante entender esta parte de farmacodinamia, porque después cuando empecemos a ver cada uno de los mecanismos de acción, va a quedar, si no, medio como prendido. Entonces, del ADME, recuerden esto. L, liberación, estómago. A, absorción. ¿Dónde? De distribución. Bueno, pero ¿dónde? ¿Dónde se produce la absorción? En el intestino. En el intestino. La distribución. En la sangre. En el torrente sanguíneo. Metabolismo. En el hígado. En el riñón. ¿Cómo? Perdón, en el hígado, en el riñón es la eliminación. Ah, excreción. Adelantando. Ah, buah, está bien. Riñón. Excreción. Riñón. Bien. Recuerden esas cosas y recuerden lo del primer paso hepático. Y de vías de administración, recuerden, grábense el cuadrito comparativo. Bien.
Se pone heavy la ¿Qué profe. dijo el cuadrito, profe? El cuadrito de las, ¿cómo se llama? El cuadro comparativo de las vías de administración, ventajas y desventajas. ¿Mm? Y la parte, digamos, que ya sabemos que la única vía que no zafa o que puede no zafar del efecto del primer paso hepático es Oral. Muy bien. Oral. Muy bien. Bueno, listo. Ya son y 25, se nos terminó la hora. La semana que viene recuerden que vamos a ver la parte de farmacodinámica, o vamos a empezar, mejor dicho, a ver la parte de farmacodinamia. Y quien le quiera pegar una leída. No, Rosy, no la tengo todavía. Primero quiero hablar con las otras profes a ver si ya tienen y ponerme de acuerdo para que no les caiga el mismo día el examen. La única profe que nos dijo era la profe Natalia, Relaciones Laborales, el 11 de mayo nos toma el primer parcial. ¿A todos juntos? ¿No los va a dividir? No sé cómo va a ser. Nos dijo que teníamos un parcial en esa fecha. Dijo que la fecha de exámenes era del 11 al 16, algo así de mayo. Sí, Y pero ella nos dijo el 11. No. Y ella el 11. Esa es la fecha de entrega de, ¿cómo se llama? La fecha de entrega de actas. Así que es en esa semana. Así que bueno. Nos va a tomar un examen por Classroom que va a ser múltiple choice, nos dijo. ¿Se los va a tomar por Classroom? Sí, con un Classroom. formulario de Google Forms. Ya está. Sí. Sí, ya hice con una eso. pruebita la semana pasada, el martes pasado. Bien. Bueno, yo después tiro una fecha tentativa y lo vamos viendo. Bueno, gente, vayan al recreo, que si no se van a quedar sin recreo. Chao, Adiós, profe. nos vemos profe. el martes. Chao, profe. Buen fin de. Adiós.